Bueno, mis queridos hermanos, continuemos y mantenga su Biblia abierta en el libro de Proverbios. Manténgalo allí. Vamos a estar hoy meditando en algunos de estos conceptos. La semana pasada, si ustedes estuvieron atentos, pudieron ver de alguna manera lo complejo de este escenario y lo interesante también de algunos de los conceptos que estamos abordando. Quizás son uno de los temas que mayor interés revierten para la familia y para el hombre en términos generales. Hay un libro muy interesante, no lo tenemos en este momento en los anaqueles de nuestra librería. Nuestra literatura, por supuesto, ha sufrido las contingencias también de los distintos quebrantos económicos de nuestra nación, y quizás no estamos en este momento tomándole el pulso a gran parte de las realidades culturales, académicas que se están divulgando, por lo menos en términos editoriales. Y muchos de los libros que hoy son objeto de debate en Latinoamérica no los conseguimos en nuestras librerías. Una cosa que yo resiento profundamente de esta ciudad es que no tenemos una sola librería. Tenemos una sola en el terminal y está consagrada solamente a temas de derecho y a venta de libros usados. Ustedes pueden conseguir algunos anticuarios donde se consiguen libros usados y en bastante mal estado, otros en buen estado, pero libros usados. Pero no tenemos librería. Eso habla de que no estamos leyendo, ¿no? Y la única preocupación del venezolano en este momento es conseguir la harina pan, el pedacito de queso, los 2 huevitos para la cena y usted verá cómo ponerse a estudiar es un lujo. Y por eso yo celebro tanto las cosas que hoy, por las que estamos dando gracias a Dios, ¿no? Y usted podrá darse cuenta, algo que Aristóteles había dicho en alguno de sus documentos. Recuerden que Aristóteles, no solamente cuando pensamos por el filósofo por antonomasia del mundo occidental, nosotros hablamos de Aristóteles, ¿verdad? El pensador por antonomasia de Occidente. Pero no solamente él fue el filósofo más encumbrado, sino que tuvo una influencia también política muy importante. Recuerden que Aristóteles fue también el preceptor académico y personal de Alejandro Magno, el notable emperador del Imperio Greco-Macedónico, ¿verdad? Que ya el profeta Daniel nos había hablado de él, que era el leopardo de 4 cabezas con alas, que nos describe el libro del profeta Daniel. Ese imperio que de manera precoz, de manera impresionante. Usted ha visto el ataque de un leopardo en Discovery Channel, en Nat Geo. Ha visto cómo un leopardo ataca. Muchachos, ese es un animal, es el animal que en términos estadísticos tiene la mayor probabilidad de éxito en la cacería. Ninguno de los felinos puede competir con un leopardo en términos de destreza para la cacería. Un animal veloz, fuerte, ágil, sagaz, apercibido, trepa como un mono, corre como un chita, un animal impresionante. Bueno, la literatura bíblica cuando habla de Alejandro Magno lo compara con un leopardo de 4 cabezas. Y de hecho, sus 4 generales, porque eran 4 cabezas las que describe Daniel, Seleuco, Lisímaco, Casandro y Ptolomeo, vinieron a darle una cartografía geopolítica bien interesante al mundo antiguo, y que sirvió de contexto luego a la transición para el mundo romano. Pero Alejandro Magno, de alguna manera, había recibido los preceptos académicos, en este caso, por un notable filósofo, Aristóteles, que ya le había dicho algo bien interesante a Alejandro Magno, el gran responsable del proyecto de helenización, el proyecto de globalización más importante que ha conocido la historia. El proyecto de globalización más importante no solamente es el que estamos viviendo ahorita a través de esta revolución digital que nos permite estar en interacción mediática con todo el mundo. Eso que el sociólogo Marshall McLuhan llamó la aldea global. Ya estamos en una aldea donde los teléfonos ahorita nos pueden estar poniendo a conversar con gente en Argentina, en Chile, en China, en Taiwán, en Nueva Zelanda, sin ningún problema. El único problema es el horario. Y a lo mejor usted se enteró de una bomba que explotó en China antes de que los chinos se despierten. O sea, usted está más enterado que el vecino que le explotó la bomba. Increíble, ¿no? ¿Cómo podemos tener ese mundo de interdependencia? Pero antes de este exitosísimo modelo, gracias a las destrezas del mundo digital, quizás el proyecto de globalización más exitoso que conoció la historia fue el que emprendió Alejandro Magno. Ese leopardo de 4 cabezas
que nos describe Daniel como imagen de la figura del imperio greco-macedónico. Y Aristóteles había dicho algunas cosas interesantes, donde él decía de que la solvencia económica es el antecedente del crecimiento intelectual y profesional. Aristóteles sostenía algo que es lo que quizás justificaba gran parte de las luchas gremiales del sector universitario. No podemos dejar de ganar menos de estas cosas, porque si nosotros tenemos que ir a taxiar, tenemos que ir a pintar casas y tenemos que ocuparnos de otras actividades, es un lujo tener que abrir un libro. Así que Aristóteles, como luego Mario Vargas Llosa lo demostrará también, dirá: la cultura es una actividad que demanda solvencia económica. Y nos encontramos que mientras menos bienestar económico tengamos, más distantes estaremos del desarrollo cultural. Esto explica por qué de alguna manera nos hemos envilecido en gran parte, porque los aspectos necesarios, fundamentales de la vida, como es la comida, como es el techo, como es el transporte, como es la manutención, el vestido, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con nuestro mantenimiento. Si usted no lo tiene cubierto, mi querido hermano, eso va a ser un factor serio de entorpecimiento para su vida personal. Y no estoy hablando acá de una forma materialista de interpretar la espiritualidad, sino por el contrario quiero brindar el balance perfecto que el Padre Nuestro nos demuestra. Si usted lee el Padre Nuestro, usted verá que en el Padre Nuestro se nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí empieza todo un conjunto de afirmaciones interesantes, donde se nos habla del reconocimiento de Dios en su soberanía, la santificación y la glorificación de su nombre, la promoción del reino del que nosotros también formamos parte, el Dios que perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pero luego también nos está diciendo algo interesante: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiere decir que el Padre Nuestro nos enseña a orar tanto por la dimensión espiritual de nuestra vida como por la dimensión física y material de nuestras vidas. Jesús está preocupado tanto por el alma como por el cuerpo. Y nuestra espiritualidad, si no asume el equilibrio, y esa palabra a veces es un poquito pretenciosa, equilibrio, yo prefiero integrar, si no nos sumamos a los valores de la espiritualidad, de la cosmovisión cristiana, vamos a incurrir en dos excesos sobre los que ha pendulado la historia de la iglesia. Orígenes, cuando estudió, por ejemplo, el Padre Nuestro, decía: yo no creo que cuando esté enseñando Jesús en el Padre Nuestro orar por el pan, le esté enseñando a la iglesia a pedirle comida y cosas materiales, porque eso es muy materialista, eso es muy terrenal, eso es muy mundano. Ahí pan es palabra de Dios. Y él siguió el modelo alegórico que luego el Vaticano asumió como criterio hermenéutico, el criterio alegorizante o espiritualista de interpretación bíblica. Los protestantes y los reformados tenemos una hermenéutica, un modelo de interpretación exegético, gramatical, histórico. Es decir, la Biblia quiere decir lo que dice y dice exactamente lo que quiere decir. A de no ser que sea una monstruosidad la literalidad del documento, nosotros no alegorizamos. Nosotros creemos que Dios dijo lo que tenía que decir y exactamente lo que dijo, eso quiso decir. Entonces Orígenes, que es el responsable de gran parte de los desvaríos del Vaticano, decía que Dios no le enseñó a pedir por comida. No, pedir por comida, eso es muy mundano. ¿Cómo se te ocurre a ti que un Dios sabio, espiritual, va a enseñarle a la gente a pedir comida? Entonces nos dejaron un cuerpo, un alma sin cuerpo. Es decir, el cristiano es un alma que no tiene un cuerpo y no tiene necesidades materiales. Pero por el otro lado del péndulo está la teología de la liberación. La teología que decía de que el auténtico objetivo de la espiritualidad cristiana es la redención política y económica de la iglesia. Y si es necesario empuñar las armas, ¿verdad?, para la redención y la promoción de la transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas de una nación, para la reivindicación social de la iglesia y del proletariado, pues vamos a hacerlo.
Lo importante es redimirnos de la opresión económica y no todo lo demás que se espiritualiza allí son elementos alegóricos, no son tan irrelevantes. Lo importante es promover justicia social. La teología de la liberación nos dejó con un cuerpo sin alma, mientras que la teología de la alegorización alejandrina nos dejó con un alma sin cuerpo. La Biblia nos da un cuerpo y un alma. Y dice, este Dios te enseña a orar por tu vida espiritual, pero también por el pan nuestro de cada día. Le preocupa a Dios tanto tu dimensión afectiva, espiritual, emocional, como el que tenga sustento y abrigo como criterio de tu contentamiento. Así que ya lo decía, y cuando le hablaba de que hay una literatura que no ha llegado al país, hay un libro que si usted quiere estudiar una introducción a la economía, no se me ocurre una mejor forma de hacerlo que a través de ese libro. Tome nota de este libro de Axel Kaiser, que ya ha hecho algunos ensayos bien interesantes, en uno de ellos con Gloria Álvarez, sobre el populismo, el engaño del populismo, pero en este texto yo creo que vale la pena. Los que tienen familia en Chile se los pueden conseguir muy fácil. Axel es chileno. El libro se llama El economista callejero. En El economista callejero, Axel nos da una cátedra de introducción a la economía. Una cátedra de cómo es la introducción a la economía y por qué nosotros elegimos tan mal a nuestros dirigentes políticos es por no saber nada de economía, entre otras cosas. Gran parte de nuestros quebrantos sociales es porque desconocemos mucho de estas cosas. Pero yo la semana pasada brindé algunas aproximaciones a estas ideas, ¿no? Cómo la economía está muy bien emparentada, el desarrollo y la prosperidad material está muy emparentada a las libertades civiles. Cuando usted tiene garantías de propiedad, usted va a promover la economía. Cuando usted le dice a alguien y usted le pregunta a los teóricos en términos económicos, ¿cuáles han sido las sociedades que más han triunfado? ¿Cuáles han sido las sociedades que mayor esplendor terrenal o material han logrado? Curiosamente, para nuestra sorpresa, las sociedades de mayor esplendor económico son las judeo-cristianas y sobre todo de origen reformado. El norte de América, el norte de Europa. Hoy todo el mundo se quiere mudar para Estados Unidos, a pesar de que yo creo que ya eso es un calembero que la gente va a empezar a correr de allá. Porque Biden va a paso de vencedores a desbaratar ese país, sin duda, con sus agendas pro-LGBT, sus agendas pro-abortistas, sus agendas que van en desafío abierto a los criterios de los padres fundadores de esa nación. ¿Y por qué hablo de los padres fundadores? Porque usted lee la carta constitutiva de esa nación y parece la carta redactada por un pastor, donde ellos decían de que tiene que haber alternabilidad de poder, porque el poder delegado en un hombre de manera indefinida siempre va a degenerar en tiranía. Tiene que haber transiciones de poder, así el tipo sea carismático. No podemos delegar indefinidamente el poder en un hombre, porque la Biblia dice, miren esto, el texto más empleado en esa carta fundacional es esta: maldito el hombre que confía en el hombre, y que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Por lo tanto, en este pacto social tenemos que crear controles y balances para que el ímpetu de un caudillo no se imponga por encima de las instituciones de nuestra nación. Tenemos que crear instituciones más vigorosas que nuestros líderes. Porque como somos cristianos reformados y los reformados y evangélicos creemos que por encima de la Biblia no está nadie, el pastor, si no se sujeta a la Biblia, está liquidado. Esta manera de pastores que dicen, bueno, la Biblia dice esto, pero yo digo esto. Huya por su vida, mi querido hermano. Si a mí yo vengo y me como un plátano verde y me cayó mal, y llego un día diciendo cosas así, levante campamento y márchese. Digo, el pastor dice que sus opiniones tienen más valor que lo que la Biblia dice. Esa sujeción incondicional no es bíblica. La sujeción bíblica, porque en el momento que yo demande de usted algo que esté en abierta rebelión al precepto bíblico, yo lo he liberado a usted de la responsabilidad de la sujeción, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A su nombre sea la gloria. Escuche esto.
¿Qué les estoy enseñando yo con esto? ¿El desafío a la autoridad? No. El respeto a la autoridad verdadera, que es esta. Es tan severo este criterio que Pablo escribía a los Gálatas: si un ángel del cielo o aún yo mismo os anunciar un evangelio diferente, el tal sea anatema. Hoy tenemos a todo el movimiento apostólico y profético desafiando ese criterio. Y con todas las luces los digo, porque voy a hablar de economía y no quiero que me confundan con uno de ellos. Estos sujetos que dicen de que Dios ya habló a través de este libro, pero Dios sigue hablando a través de su ministerio de una manera mucho más ungida. Es decir, la opinión de ellos tiene el mismo estatus preceptivo y normativo que el documento revelado. Dios sigue hablando, no lo dudo. Pero en términos de fe, normativos y preceptivos para la fe cristiana, Dios habló una sola vez y para siempre en su palabra, a la ley y al testimonio. Si no es así, es porque no les ha amanecido. Y si alguno no se sujeta a las palabras consagradas en este libro y no anda conforme a la sana doctrina, decía el apóstol Pablo a Timoteo, el tipo está envanecido, es un engreído, no sabe nada, es un delirante, ignorante y delira acerca de cuestiones que no ha visto ni entiende. Ahora, la supremacía de la palabra de Dios, como norma infalible de esta congregación y de la asamblea, cuando usted se generaliza la idea de que los cristianos somos mayoría, cuando usted hace entonces vida social, ¿qué se traduce esto en vocabulario politológico? Pues la gente va a tener más respeto por la ley, porque por encima de la ley no puede estar ningún sujeto. Esto se traduce en vocabulario antropológico como la supremacía de la ley. No que el caudillo venga a decir, bueno, la ley dice esto, pero yo digo, yo soy el Estado. ¿Se da cuenta que el cristianismo bien entendido luego se traduce en una práctica social saludable? Por eso esas sociedades prosperaron. Mientras que en la Venezuela del siglo XIX, los caudillos estaban peleando entre sí para ver quién tenía mayor poder, una sociedad llena de paludismo, de cólera, y de hombres tratando de decir que ellos eran el hombre de más esplendor y poder de la Venezuela del siglo XIX. Mientras que se estaban industrializando otras realidades, mientras se metían presos a otros políticos por mentir o por malversar fondos. ¿Usted ha visto que algún político latinoamericano lo hayan metido preso por decir mentira? Échele número. Muchachos, si Maquiavelo dice que la política es el arte de mentir, pero en Suecia tenemos el caso de una diputada que tuvo que dimitir porque no pudo explicar de dónde sacó los fondos para comprar su bufanda. Si eso pasa aquí, nos quedamos sin élites políticas, desde México hasta la Patagonia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Para las culturas reformadas, mentir no solamente es un delito, lo llaman crimen. Y eso sacó un presidente a Nixon del poder, mientras que en Latinoamérica la cultura hispánica propia del Vaticano decía que existían dos pecados veniales que no te iban a llevar a la condenación. Mentir y hurtar no son pecados de condenar si son necesarios hacerlos por justicia. Esos pecados veniales, se generalizó la idea de que si yo tengo necesidad puedo sustraer algo y no es pecado mortal. Cuando mucho pagas una penitencia haciendo unas oraciones, ¿no? O haciendo algunas cositas, algunos rezos, algunos votos y promesas y cosas de estas para cumplir litúrgicamente. Y la mentira blanca tampoco. Entonces, cuando esto en el orden de la espiritualidad se extrapola al orden civil, tenemos gente que puede decir lo que yo vi en la avenida Manaure, en una ocasión un tipo que se robó unas cuestiones y la señora decía, pero es que él tenía hambre, él se la tenía que robar. La apologista del hurto, entonces si convertimos esa norma, esa experiencia en una norma general, usted no se debe molestar que cuando dé la espalda le roben la billetera, porque alguien con necesidad tiene la justicia de sustraer lo que es suyo.
Si tú puedes hacer de tu conducta una norma universal, tú puedes saber si eso es bueno o malo. El que robó dirá, me conviene tenerlo, pero el que ahora tiene no quiere perderlo. Sí puede ver que no se puede convertir en una norma infalible. Lo cierto es que los pueblos que más prosperaron fueron los judeo-cristianos y las culturas eminentemente reformadas fueron las que mayor esplendor económico han tenido. Todavía la tienen. Y vamos a explicar por qué. ¿Por qué esto sucede? ¿Cuál es la razón de que tengamos mayor esplendor económico? ¿Será mayor inteligencia? No. ¿Será que esos pueblos, porque esta concepción se tuvo en el siglo XIX, y fue la concepción que tristemente en Occidente se integró desde los tesis de Aristóteles, de Alejandro Magno, el derecho romano y gran parte de las concepciones medievales para la legitimación de la esclavitud, es que hay comunidades inferiores, intelectualmente inferiores, que son susceptibles de ser controladas políticamente porque ellos no tienen habilidad para gobernarse ellos mismos, pobrecito. Yo tengo que imponerle mis criterios para enseñar a vivir a esa gente. Y por eso la comunidad afrodescendiente fue traída al continente y la indígena fue oprimida. Pobrecitos, ellos no tienen poder para hacerlo. Luego en el siglo XIX el positivismo de Augusto Comte le dijo a la gente de que hay que blanquear la raza porque mientras más caucásicos seríamos, más blancos seamos, más inteligentes seremos. Y esta versión la compró Latinoamérica desde México hasta la Patagonia y a Domingo Faustino Sarmiento se le ocurrió en Argentina matar a todos los indígenas porque decía hay que blanquear esta raza. Para ponernos prósperos vamos a tener que hacernos más blancos. Y como decía Facundo Cabral, mientras que en el Caribe la gente viene de los negros y de los indígenas, nosotros venimos de los barcos. Porque usted ve un equipo de fútbol argentino y es Esco Sosa, Batistuta, todos son italianos, alemanes. Y aquí en Venezuela, Pérez Jiménez tenía esa idea. Se nos industrializó el país, es verdad, mucha gente en la guerra encontró un hogar y doy gloria a Dios por eso. Y cuando Eleazar López Contreras, Venezuela ha sido un país formidable. Déjeme darle una anécdota de lo que aquí pasó, que no fue por razones étnicas, sino por razones de solidaridad. Salió un barquito huyendo de Europa lleno de judíos, porque ya todo el holocausto empezó y el mundo no sabía lo que estaba pasando. La pastoral alemana decía, lo mejor que le puede pasar a Europa y a Alemania es que tengamos a Hitler en el poder. Este es el hombre que Dios envió para traer prosperidad a la nación, Naguará. Así dijo la pastoral luterana alemana. Y mientras estos judíos se montaron en un barquito huyendo para no morir en los campos de concentración, cuando ese barco llegó a las aguas del Caribe, ningún país del continente lo quería recibir, porque habían amenazas de bombardeo al país que recibiera ese barco. República Dominicana, Panamá, Costa Rica, nadie quería recibir ese barco porque se iba a meter en problemas con Hitler. La mujer de Eleazar López Contreras dice que esa noche no pudo dormir soñando con la gente de ese barco. Se parece mucho a la inquietud de la mujer de Pilatos y se parece mucho quizás a algunos momentos cuando no se dormía, por ejemplo, del rey Jerjes en el libro de la reina Esther. Y no durmió y ella le dijo, nos conviene recibir a esa gente. Nos vamos a meter en problemas con Dios si no los recibimos. Y ese tipo, que gloria a Dios, ese sí fue un general del ejército venezolano. Tenía los pantalones bien puestos. Y dijo, si me meto en problemas, lo voy a hacer por razones de justicia. Ese barco va a desembarcar en Venezuela y vamos a la guerra si es necesario. Y recibieron el barco y toda La Guaira se fue y prendió las luces de sus vehículos para darle la bienvenida a esa embarcación donde venían personas buscando horizontes de vida y llegaron a la tierra de gracia. Y seguramente por eso Dios, sin duda alguna, reposó con gracia y bendición en esta nación. Tenemos que volver a los orígenes de nuestra solidaridad nacional. Miren qué hermoso. Dios prometió, yo voy a bendecir a los que te bendijeren y voy a maldecir a los que te maldijeren.
pues Dios bendijo a Venezuela. Quizás el periodo más democrático y de mayor esplendor económico de este país fue el periodo finalizando el periodo andino. Eleazar López Contreras y Medina Angarita, sin duda alguna, si sus políticas de Estado se hubieran permanecido en el tiempo, esta Venezuela fuera una potencia sin igual. Pero eso ya es otro tema. A pesar de que estoy hablando de economía y la perspectiva bíblica de los conceptos financieros, ya eso lo dejaremos para otros debates en el café teológico. Hoy quiero concentrarme a ver por qué estas cosas funcionan así. ¿Qué dice la Biblia? Y yo les estaba diciendo en nuestro domingo anterior, que quizás nosotros podemos hacer todo esto, pero si Dios no quiere abrir puertas, hermano, no importa que usted sea diligente, no importa que usted esté trabajador, que usted se pare a las 5 de la mañana o a las 4:30 y se acueste a las 8, 10, a las 11 de la noche trabajando y duerma solo 4 horas de sueño, los demás después tiene que hacer todo lo demás. Usted puede hacer todo el esfuerzo, que si Dios no abre la puerta, todo lo que yo voy a decir a continuación no tiene ningún sentido. El rey soberano de la historia, y quiero reiterarlo porque quizás alguien va a comenzar a ver este circuito de ideas, es a partir de hoy. Quiero recordarles que Dios es el que da la facultad para la prosperidad. Y miren lo que dice en Primera de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2 nos dice lo siguiente: Ana, una mujer que afrontó un estadio depresivo producto de no poder tener hijos, de no poder tener una familia, se estaba encontrando en una muy mala condición y uno puede entender cómo creía ella en Dios por lo que cantaba. Miren lo que dice acá. Después que Dios le dio a Samuel, cantó este cántico. Capítulo 2, verso 6. Jehová mata y él da vida. Saben que esta idea de la soberanía de Dios no es muy popular, y sobre todo en los que tenemos orígenes pentecostales. La idea de la soberanía de Dios nos incomoda profundamente, y ya decía Charles Spurgeon que la soberanía de Dios hace crujir los dientes de la criatura. ¿Por qué nos hace crujir los dientes? Porque no nos gusta que alguien elija por nosotros. Cualquier forma de elección que no la tome yo nunca nos gusta, pero en este caso la única dependencia saludable que usted tiene es la que tenga con Dios. Jehová mata y él da vida. Yo puedo entender que Dios esté en el lugar donde que él dé vida, pero que él mate. Eso sí es verdad que es difícil entenderlo, porque yo he predicado que Dios es amor. ¿Por qué ahora esta mujer canta diciendo que Jehová mata? Esto parece rivalizar con mi concepción romántica del Evangelio, con una concepción de un Dios bondadoso, generoso, que vela por la integridad. ¿Por qué aquí dice que Dios mata? Pues esto ya lo hemos debatido en muchísimos momentos, pero Jehová es el Rey soberano que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Y como tiene la potestad de dar la vida y la muerte, también tiene la potestad en el verso 7 de empobrecer y de enriquecer. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. ¿Saben lo que está diciendo aquí? La teología del poder, lo que justifica el encumbramiento de las sociedades, siempre es un acto providencial y soberano, unilateral de Dios. Es interesante ver que no es porque aquellos son blanquitos o estos son más morenitos o aquellos son amarillos, no es por razones étnicas, no es por razón del color de la piel, no es porque unos sean así, no es por razones genéticas. Toda esta estupidez de Faustino Sarmiento en asesinar indígenas para promover desarrollo, pues no los llevó a ningún lado. Pero Argentina no es el mejor ejemplo de desarrollo económico. Sí la tuvo en un momento, estuvo un paso de ser el primer país del tercer mundo a brincar al primer mundo, como lo decían los economistas estructuralistas. Pero la economía argentina es un modelo de estatización vergonzosa, donde el sistema de impuestos prácticamente asfixia cualquier iniciativa, y como lo recordarán los economistas más radicales en Argentina, pues las élites políticas han asfixiado cualquier forma de oxigenación económica. Ese modelo parasitario de las burocracias argentinas han devastado esa nación. Pero entonces, ¿qué nos está recordando
Faustino Sarmiento. ¿Para qué mataste a esos indígenas si el fundamento de la prosperidad no es el color de la piel de la gente? No es porque sean blanquitos o porque sean gringos o porque sean europeos o porque sean alemanes o italianos que la gente va a prosperar. La gente prospera y veremos porque Dios es el que da la orden. Usted puede ver eso en el prólogo de Job. Un hombre riquísimo, el libro de Job lo detestan los teólogos de la prosperidad. Y yo entiendo que con mucha razón lo deben detestar porque no pueden con él. Si ellos hicieran un canon, sacaran ese libro de la Biblia. Si estuviera en sus manos tener que sacarlo, lo sacan de la Biblia. Porque ese libro nos enseña la radical soberanía de Dios y todas las estupideces de esta tecnología neocarismática se desvanecen solamente abriendo ese libro. Como lo dice John Piper, ese es un libro que si usted pisa le desbarata todo lo que usted pensaba y creía. Usted pisa mal, hay una mina teológica allí, a lo que pisas el capítulo 2, verso 10, ¡pum!, se desbarataron un conjunto de becerros de oro en la mente. Y aquí Dios le dio prosperidad a un hombre y se la quitó también. Porque dice la Escritura que la mujer cuando lo vio pobre, solo, sin familia y enfermo, le dijo: todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. A lo que él respondió solemnemente, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Capítulo 2, verso 10 del libro de Job. Así que Dios prospera, abate y enaltece, mata y da vida. Todo lo que voy a decir, si Dios no lo preside, no tiene sentido. Vamos a hablar de algunos criterios que algunos han definido como fundamento de la bendición y del orden administrativo, de la mayordomía bíblica, de nuestra concepción de la mayordomía. Esto es otro concepto importante. Mayordomía. Me gusta esa definición porque es algo que en términos económicos tiene una profunda organicidad conceptual. ¿Por qué? Porque yo en realidad no soy propietario de mis bienes. Esto es algo increíble. Yo no soy el dueño de este flujo. Yo no soy el dueño de nada de lo que cargo puesto y usted tampoco, no se ría mío. Usted tampoco, usted puede tener el espejismo de ser el propietario y el señor de sus bienes. Claro que Dios te los ha dado, pero permítame decirle algo que va a definir de manera categórica la orientación de esta reflexión. Por una parte tenemos a la economía socialista que dice que la propiedad es del Estado. La apuesta de Marx es sustraer los medios de producción del sector capitalista y ponerlo en manos de las burocracias políticas para la distribución equitativa de los bienes y de los servicios. Vamos a poner esto en manos del Estado. El sector público invade el sector privado para que los medios de producción ahora estén en manos de los sectores de poder político y de esta manera vamos a garantizar de que los bienes lleguen a un mayor número de personas. El sector privado dice: no, esto es mío y esto de acá tiene que ser interpretado como algo inalienable, esto es absolutamente mío. Hay algo de verdad que ya veremos en esto, pero este dice la casa es del Estado, este dice la casa es mía y Dios levanta la mano y dice el Señor: ni tuya, la casa es mía. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A su nombre sea la gloria. ¿Qué le parece? Para que vea que yo no estoy haciendo retórica, Salmo 24 así lo escribe. Mira lo que dice el Salmo 24. El Salmo 24 nos recuerda que este debate sobre la propiedad y cuál es el origen de la propiedad en realidad está en Dios. El carro no es tuyo, es de Dios. Dios te lo dio para que lo administres. Y cuando nos ponemos bravos, ¿por qué me quitaste lo mío? No es que eso no era tuyo, eso era de Él. Y Él se lo lleva cuando Él quiere. Por esto, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No solamente los activos son de Dios, hasta la nómina es de Él, hasta ustedes de Él.
No es solamente las propiedades, el techo, los inmuebles, el vehículo, la ropa, el dinero. Todo lo que usted tiene es del Señor. Y esta concepción, por supuesto, que incomoda profundamente al Estado totalitario y al avaricioso mercantilista neoliberal. Porque dicen, yo no me consigo satisfecho con esto. El Estado quiere ser Dios. Y el empresario totalitario también quiere ser Dios. Y Dios le dice, yo te puedo demostrar, y esto es uno de los temas más fascinantes de la historiografía sagrada. Cuando usted explora y se da cuenta que los grandes triunfos políticos, culturales, militares de una nación siempre vinieron signados porque Dios así lo decidió. Y después le dice a Siria, ve, yo voy a levantar a Siria y la voy a hacer instrumento de juicio contra mi pueblo. Ellos se van a levantar, yo los voy a prosperar, ellos van a triunfar en sus guerras y ellos después van a decir que fue su brazo el que logró ese triunfo. Cuando ellos logren eso, yo les voy a quitar y los voy a utilizar, después yo me encargaré de ellos en juicio. Pero el espejismo de pensar que fue su competencia meritocrática la que dio razón de su triunfo, yo voy a torcer el brazo de su soberbia. Mis queridos hermanos, qué mal negocio es cuando usted le da el crédito de sus triunfos a su propia fuerza. Cuando usted piensa que fue su esfuerzo, su trabajo, y claro que usted va, porque lo vamos a hablar acá, claro que usted va a tener que ser diligente, pero le tiene que dar las glorias a Dios. Porque ni toda tu diligencia va a poder, porque si por trabajo fuera, los burros tendrían chequera. Hay gente que trabaja más que usted y que gana menos que usted. Hay gente que se ha esforzado mucho menos que usted y está viviendo mucho mejor que usted. ¿A qué se lo atribuimos entonces? Vamos a ver, porque este es un tema muy delicado. Dios es soberano, aún de las finanzas y de la prosperidad. Si empobrece, empobrece. Si enriquece, enriquece. Ya Él lo dijo. Deuteronomio 8, otra vez. Mire lo que dice en Deuteronomio 8. Una vez más podemos demostrar este principio. Me manejo con mucho temor y temblor. Miren lo que dice acá, capítulo 8, verso 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón. ¿Hay riesgo en la prosperidad? Sí, el orgullo. La soberbia de la autosuficiencia. El pensar que tú en tu autonomía financiera eres el soberano de tu historia. Te da el espejismo de la soberbia y recuerda que la soberbia es el pecado de Satanás. La soberbia convierte ángeles en demonios. Que te sacó y te enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua y él te sacó agua de la roca del Pernar. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Miren qué interesante lo radical de la soberanía de Dios. El verbo está empleando. ¿Quién afligió y quién probó al pueblo? Dios. Y ahora, ¿qué es lo que viene a decirle? Y digas en tu corazón, cuídate de que tu corazón medite esto. Mi querido hermano, la humildad es la conclusión lógica de entender quién manda. No es falsas modestias. Es que usted no es artífice de ninguno de los bienes que usted disfruta. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Y miren lo que pasa, nuestro corazón en su espejismo de triunfo piensa, digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, olvídate de esa idea, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Así que no eres tú. Una vez yo estuve con un familiar muy querido y estábamos comiendo unos espaguetis con albóndiga, uno de mis platos favoritos, muchachos. Y estábamos comiendo eso y yo le quería entrar al diente al plato.
Mi tía había dicho, no coman, dos muchachos impíos, vamos a orar primero. Y yo, como no, vamos a orar, tía. Y mi tía empieza, gracias Señor por este alimento, porque fue tu mano la que nos proveyó. Y mi tío, que era más impío, muchacho, le dice, no, fui yo el que traje esta comida para acá. Ustedes le están dando gracias a Dios y fui yo el que la traje. Y yo allí pude ver una extraordinaria ilustración de lo que Dios dice que no hagamos. Claro que mi querido tío ha cambiado de opinión, pero muchos de nosotros hemos incurrido en ese error. En pensar que fueron nuestros méritos y nuestra fuerza. Mire, usted puede pensar bien porque Dios le ha placido que usted disfrute de salud. Usted puede caminar, usted puede pararse temprano, usted no es interrumpido su sueño, usted tiene un balance neurológico, hormonal, fisiológico que le permite, por la misericordia de Dios, como diría Jonathan Edwards, somos pecadores en las manos de un Dios airado. Todo lo que disfrutamos es un acto de gracia, no solamente la salvación, hasta el plato de comida es un acto de gracia de nuestro Dios. Así que aprenda con gratitud, como esto viene de tu mano, hasta el aire que estoy respirando, pues tengo que estar agradecido todo el tiempo. Esa es la actitud auténtica del hombre que reconoce la soberanía irrestricta de nuestro Dios. Así que Dios es el que empobrece y enriquece. Y ese Dios, como ha entendido que la propiedad es de Él, y así nos lo ha hecho entender con el crujir de los dientes del socialismo y del neoliberalismo, Dios dice, ni tú, yo soy el dueño. Y con esto no está diciendo que es la iglesia. ¿Ve la diferencia? El Vaticano diría, no, el dinero es mío. No estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del Señor. Es otro estudio bíblico. Cuando el Señor dice que, y claro que Pablo luego, todo es vuestro, bueno, porque es del Padre. Yo todo lo que necesito lo tengo. Y usted dirá, oye, qué pretencioso el pastor. Con razón está cachetón y blanquito, ahí está. No. El Señor me prometió y dijo esto, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe qué entendí yo? Aplaude y ahora le explico. Escuche bien. Nada nos va a faltar. Entonces uno dice, pastor, ¿y por qué yo hoy abrí la nevera y lo único que había era como el Polo Sur, hielo arriba y agua abajo? Y la despensa estaba, como decía Lee Primera, sopla el viento en el bolsillo del hombre trabajador. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué yo tengo privaciones y estoy estirando la economía? Mis queridos hermanos, lo que tenemos en este momento es lo que realmente necesitamos. Todo lo que a nosotros como pueblo de Dios nos haga falta, siempre Dios lo va a proveer. Y si no lo tengo en este momento, es porque en este momento no lo necesito. Y por eso puedo vivir en abundancia y en escasez. Y todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Porque mi alimento en mi peregrinar no es el patrimonio económico que yo sustento, sino la eternal palabra de mi Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de su boca. Y en mis privaciones, esa privación me enseña a ser dependiente de su promesa. Porque cobro un valor formidable. Yo necesito contradecir mis circunstancias y la única manera de contradecirlas es creyéndote. Mis ojos revelan privación, pues tu palabra me brindará provisión. Mis ojos revelan circunstancias de adversidad, pero los ojos de mi fe dicen de que todas las cosas están obrando para mi bien. Así que sin ansiedad y sin ningún temor en el mañana, reposo en tu promesa. Y allí usted se aprende a ejercitar en la dependencia divina. Así que yo a veces lo que más necesito no es el carro, sino el Dios que me enseña el contentamiento sin tener el carro. Porque el gran problema es que yo voy a ser feliz cuando sea rico. Y Dios dice que yo te puedo hacer feliz sin riquezas. Yo te puedo dar paz, gozo, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, todas esas cosas, yo te las regalo independientemente de las circunstancias que tú vivas. La garantía, y esa es la auténtica prosperidad,
Esa es la auténtica victoria. Porque si usted tiene todos los bienes de este mundo y no tiene amor, gozo, paz, benignidad, un abortivo es mejor que usted. Así que en realidad ya hemos visto y dejé esto bien claro. Principio número 1. ¿Qué nos enseña la Escritura y cómo podemos triunfar ante el desafío que gran parte de los quebrantos financieros nos imponen? Principio número 1. Honra a Jehová con tus bienes. Vamos a ver en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3 nos lo enseña. Y miren qué interesante. Aquí Salomón, el hombre quizás más próspero que ha conocido la historia de la humanidad, nos está dando un testimonio de cómo debe administrarse lo que Dios nos da. Dios nos dio, y Dios es propietario no solamente de lo que yo disfruto, sino no solamente de mis ofrendas, más bien, y de mis diezmos o de lo que yo traiga al altar como una manera de honrar y de extender la obra de Dios. Dios es dueño de lo que no es tan bien, de lo que yo no traigo a la iglesia. Sin embargo, miren cómo Él lo explica. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Los conceptos financieros en el Antiguo Testamento estaban asociados a la idea del mantenimiento de la tribu sacerdotal y de las labores y de los oficios del templo. Si usted observa en Malaquías, por ejemplo, en Malaquías usted se va a encontrar unas palabras duras en donde Dios está diciendo: ustedes vinieron a reconstruir la nación y se han olvidado de mí. Se han olvidado de la agenda prioritaria de reconstrucción nacional, que es la prosperidad espiritual, el bienestar espiritual de la nación. Se han olvidado, bueno, ya están repatriados 70 años en el exilio caldeo, 2 imperios ignominiosamente oprimieron al pueblo de Israel y ahora han sido repatriados después del decreto de Ciro. Tenemos un Nehemías, tenemos al profeta Ageo y tenemos a hombres como el sacerdote Josué, que de alguna manera le están poniendo por obras, ¿verdad?, lo que nosotros entendemos debe ser nuestra agenda de reconstrucción, como Zorobabel también lo hizo. Están reconstruyendo los muros, están reconstruyendo la ciudad. ¿Y dónde está el templo? ¿Qué lugar ocupo yo dentro de tu proyecto de vida, de tu proyecto nacional de vida? ¿Cuál es el lugar que debo yo tener dentro de ti? Y el Señor, parece que todo aquí estaba bien, ya no son idólatras, ya no están ofreciendo incienso a la reina del cielo, reconocieron. Y de hecho muchos afirman de que el exilio caldeo fue el que vacunó definitivamente gran parte del esfuerzo de la idolatría nacional hebrea y la formación del partido fariseo, de la secta del fariseísmo. Muchos lo pueden encontrar en esta coyuntura histórica, en el celo nacional, en el fervor nacionalista, en la observancia rigurosa de las Escrituras. Eso aparentemente cambió mucho para bien, pero habían otras cosas que estaban descuidando. Y miren lo que les dice el profeta Malaquías. Algo que en el verso 7 le dijo a la nación: desde los días de vuestros padres, verso 7, habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de devolvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Y ellos dijeron: pero si estamos haciendo todo bien. Y si no me equivoco fue Martin Lloyd-Jones en su comentario sobre el libro del profeta Malaquías, donde decía que este eran los pecados de la gente perfecta. Habían subestimado la dimensión de la generosidad y del compromiso financiero en la extensión de la obra. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, palabra más seria que un flux marrón. Este versículo solamente explica gran parte de nuestros quebrantos y de nuestras disfunciones como iglesia. Y de nuestros problemas tienen que ver con que no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios, que si los diezmos son para hoy o no son para hoy, si se debe diezmar en el pacto de la gracia o no se debe diezmar en el pacto de la gracia, eso lo voy a dejar en el tintero para otra próxima edición. Ahorita me quiero solamente detener
en la forma en la que Dios impuso que se debía administrar la propiedad que después de todo es de Él. Si somos mayordomos, si yo estoy cuidando lo de Dios, si ya entendí que lo mío no es mío, sino que es de Él, si yo no lo hago a su manera, por supuesto que la discreción tendrá la posibilidad de mover y hacer con lo suyo lo que mejor le parezca. Y miren lo que Él dice: maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá del fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El Señor está diciendo: por no administrar lo mío con los criterios espirituales que yo instituí de manera preceptiva y normativa, tú estás metido en problemas. Porque tú crees que ese porcentaje de tu patrimonio te va a hacer más rico, y yo te voy a demostrar lo que aprendió Israel en el desierto también. Yo les voy a dar la comida un día a la vez. Y si tú guardas para el otro día, se te va a convertir en gusanos. Y uno diría: ¿pero por qué? Solamente vas a guardar para que el día de reposo no salgas a buscar comida en el campo. Pero el día que tú guardes, se te va a convertir en gusano lo que guardaste. ¿Por qué? Esta concepción lo que está diciendo: yo voy a participar de lo que me diste hoy, porque el mañana tú me lo tienes garantizado. Y si yo guardo pensando que tú no vas a dar mañana, estoy diciendo de que tú eres mentiroso. Tú prometiste que nos sostendrías. Alguien que está en el desierto, la natural tendencia: vamos a guardar todo lo que podamos, muchachos, no vaya a ser que el Señor mañana se olvide de nosotros. Esto es lo que está diciendo, prácticamente, no lo dicen con los labios, pero eso es lo que dice la conducta. Vamos a guardar, muchachos, vamos, y se les convirtió en gusano. Y el Señor le dijo: tú creías que yo no iba a hacer provisión en tu mañana. Pues yo soy el Dios de hoy, y también soy el día de mañana y de pasado mañana, y el Rey que vendrá y gobernará y reinará sempiternamente. Yo soy el Alfa, yo soy el Omega, yo no soy una contingencia en tu vida. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. No importa el tiempo verbal, como tú lo conjugues. Yo estoy en tu pasado, yo estoy en tu presente y yo estoy en tu mañana. Yo soy el Dios Todopoderoso. Ahora, si tú tienes una mejor idea de cómo administrar esto, y fíjense, Dios dice: te vas a meter en problemas conmigo. Vamos a ver en tus diezmos y tus ofrendas. ¿Por qué? El profeta Ageo nos dice algo bien interesante, y miren el capítulo 1 del profeta Ageo. Ageo también refuerza esta idea. El pueblo estaba todo entretenido en la reconstrucción de los inmuebles de la nación, de la reconstrucción de la infraestructura de la nación, y se olvidaron del templo. Ahora el profeta tiene que reprenderles, y vamos a ver lo que les dijo cuando olvidaron la obra del Señor y qué era lo que tenían que hacer con el sustento de los levitas y de todos aquellos que estaban consagrados a la labor sacerdotal. Entonces, verso 3 del capítulo 1 de Ageo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Miren cómo Dios está asumiendo el protagonismo de la pérdida material, respaldando la tesis de Ana en el capítulo 2, verso 6 de Primera de Samuel. Jehová empobrece y él enriquece.
Pues aquí nos está dando una pista de que una de las formas en las que Dios le desbarata la vida económica a alguien es cuando no es priorizado Él también con nuestros bienes. Y miren lo que dice Dios: y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Qué les parece? Dios está diciendo: no estás priorizando mi agenda. Tenemos una concepción económica que viene del mundo. Claro que los diezmos, mis queridos hermanos, ¿saben por qué voy a dejar este tema de los diezmos y la contemporaneidad de esta disciplina para la iglesia? Hay un profundo debate, interesante debate, sobre si los diezmos son vigentes para la iglesia de hoy o no lo son. ¿Por qué? Voy a darles una breboca, porque algunos dicen, lo que pasa es que los diezmos eran parte del impuesto nacional que Dios había consagrado para el sostenimiento de la tribu de Leví. Y la tribu de Leví no tenía heredad dentro del pueblo, porque decía la Escritura: la heredad de ellos soy yo. Pero si usted me acompaña para ir entendiendo un poquito más esto, a Ezequiel, por favor, en el libro del profeta Ezequiel, cómo Dios mantenía a una comunidad de hombres que lo único que estaban era sirviendo en la iglesia, en el templo. ¿Cómo se mantenía esta comunidad, el sumo sacerdote? ¿Cómo podían mantener de alguna manera esta visión ministerial? Pues usted lo va a conseguir en Ezequiel capítulo 44. En el capítulo 44 nos explica algo interesante. Acá Ezequiel el profeta, que por cierto era sacerdote también, era de padre de Buzi, su padre. Este sacerdote, ahora sin templo, producto del exilio caldeo, se quedó desempleado. Ahora es un pueblo sin templo. ¿Y qué es un sacerdote? ¿Y qué es un ingeniero sin PDVSA? Un ingeniero petrolero sin PDVSA. ¿Qué es un sacerdote sin templo? Se quedó desempleado Ezequiel, y miren lo que dice: y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pero no les daréis posesiones de Israel, yo soy su posesión. Hablando del pueblo de la comunidad sacerdotal. La ofrenda y la expiación y los sacrificios por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Luego, esto no me quiero entretener porque esto lo voy a hablar con más rigor la semana que viene. Pero aquí usted tiene una pista de qué estaba pasando en la nación. Que se mantenga el sacerdote solo. Yo estoy ocupado en mi casa. Que el templo, ya verá él cómo lo pinta o cómo lo reconstruye, cómo hace él. Ese es el problema de él. Nosotros tenemos mucho que hacer en nuestras casas. Y el profeta Ageo le dice: ¿y ustedes creen que eso está bien? Que después de todo la casa que está reconstruyendo te la dio Dios. Y no has pensado en la proyección de que esta nación, para ser luz de las naciones, tendrían que priorizar la dimensión espiritual de esta nación antes que los otros aspectos. Ya te diste cuenta que te llevó al exilio olvidarte de mí. Y vas a empezar a reconstruir así. No solamente perdiste tus bienes, perdiste hasta tu familia en el exilio. Eso fue lo que le pasó al pueblo en su abierta rebelión y apostasía. Ahora el profeta les reprocha y le dice: cada quien va para su casa y a nadie le interesa lo que pasa en la casa del Señor. Cuando uno tiene que darle muchas explicaciones de que esta dimensión financiera Dios la instituyó y a alguien no le gusta este concepto, es porque no ha creído todavía. El que ha creído quiere agradar a Dios con todo su ser. Y no le incomoda que Dios le diga lo que tiene que hacer. Por eso yo no me entretengo mucho en ese litigio, a pesar de que la semana que viene lo haremos con mayor rigor. Vamos a detenernos así. Sin embargo, miren esto. Y las primicias, verso 30, de los primeros frutos de todos, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Así que Dios condiciona la prosperidad de las casas de Israel con la forma en la que estaban administrando los bienes del templo.
cuando tú pongas esos bienes en las manos del sacerdote, yo voy entonces a reposar la bendición en vuestra casa. Esto lo dice el Señor. Ahora, lo dice un pastor y los detractores del Evangelio dicen, eso lo dice Jorge porque él quiere que hagan eso con él. ¿Se da cuenta? Porque este es un tema que hay que pisar, muchacho, delicado, ¿no? Y ya le voy a decir cómo respondió Pablo, porque como uno en retórica puede anticipar a los detractores, yo le voy a decir lo que Pablo le contestó a esa gente. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Lo que está diciendo acá, no traigas la basura para el templo. Y lo que le está diciendo, chico, lo más bonito es lo que tú le tienes que presentar al Señor. Como un testimonio de desarraigo, como un testimonio de gratitud, como un testimonio de que el Dios de este siglo, el dinero y Satanás, utilizando ese ídolo a través de la avaricia, no es tu Dios. Y te desprendes con alegría para la extensión del reino, porque llevas lo que ya no te sirve para allá, para la casa. Parece que le estaban llevando allá el calembero, se lo estaban llevando. En una ocasión me dicen, pastor, le queremos donar esto. Cuando yo lo veo, muchacho, estaba todo cariado, oxidado, y si alguien se acostaba ahí se iba a caer. Y yo le dije, hermano, ¿usted está donando o está limpiando su casa? Porque parece que esto es una limpieza. Usted lo que quería era que yo le botara esto. ¿Será que se lo saque de la casa? Pues esto no, yo no puedo montar a alguien aquí. Y yo le dije, ¿parece pretencioso? No. Es que yo sabía exactamente lo que se escondía detrás de esa mezquindad. No es recto tu corazón. No digas mentiras. Di realmente lo que quieres hacer con eso. Te estaba estorbando en la casa. Y necesitabas a alguien que te lo sacara de ahí. No estás dando lo que más te gusta, estás dando lo que ya despreciaste. Pablo respondió a este tipo de detractores de esta forma. Primera de Corintios capítulo 9. Y no me quiero entretener en algo que es inevitable, Dios mío, porque uno se ve hablando de estos temas y alguien podría decir, Jorge leyó ese verso porque quieren que hagan así con él. Miren lo que Pablo le respondió a ellos. Pablo, la iglesia de los Corintios, cuando usted lee el tono en el que Pablo le habla a los Corintios y el tono en el que le habla a los filipenses, es un universo de diferencia. La iglesia de los Corintios era un problemón. Dios mío, no había un problema. A usted se le ocurre un problema y estaba en Corintio. Allá estaban envanecidos, tenían dones espirituales, pero eran carnales. Había una mujer que se estaba acostando con la madrastra. Y la iglesia, no, déjalo quieto. Cada quien, y Pablo lo reprendió y le dijo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y habían problemas, negaban la resurrección, bautizaban a la gente por muertos, doctrinas locas. Y Pablo les dice, si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Estamos en nuestros pecados. Y si yo por predicar a Jesús, que en verdad no resucitó, porque entonces no fue aprobado por Dios, yo soy el más digno de misericordia de todos los hombres, porque padecí luchando con bestias. Y soy hallado ahora falso testigo de Dios, porque Jesús no resucitó de entre los muertos. Ustedes se volvieron locos. Y Pablo les tuvo que hablar en ese tono a los corintios. Es más, cuando se hablaba en el mundo antiguo de liviandad moral, se decían, tú estás corintianizado. Imagínense eso. O sea, estos son vida alegre. Pero entonces esta gente, además de que tenían problemas espirituales, eran más agarrados que un hombre araña, muchachos. Y parece que decían, no, nosotros no vamos a apoyar a Pablo financieramente, que se apoye él. Y miren lo que les respondió, capítulo 9. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Estas preguntas retóricas parecen responder que ninguno de ellos veían bien a Pablo. La mayoría de ellos le caía mal el apóstol. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Tengo yo que explicarles eso a ustedes. Les decía Pablo a los corintios.
Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Parece que Pablo era soltero y si él llevaba a su esposa para algún viaje misionero, le estaban criticando la presencia de la esposa con él. Esa es una carga, hay que buscar otro almuerzo, hay que buscarle hospedaje al apóstol y a la esposa. Entonces, ¿para qué? No. Y Pablo se está preguntando, ¿acaso soy yo el único? Él no estaba casado, pero ¿soy yo el único que no puede disfrutar de ese derecho? Y miren, lo sigue diciendo. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y aquí trabajar está diciendo de una actividad no ministerial, porque el ministerio es un trabajo. Eso lo explicaré, Dios mío, la semana que viene, como una vez le dijeron a una niña, ¿y tu papá qué hace? No, mi papá no hace nada, él es pastor. Dios mío, esa es una prédica célebre, no recuerdo si fue Dante, no recuerdo quién fue el que lo dijo. No, mi papá no hace nada, él es pastor. Y cuando usted estudia, el New York Times se dio una de las tareas de explicar cuál era la labor que en los Estados Unidos tenía mayor rigor y mayor desgaste en dimensiones emocionales, intelectuales, afectivas y familiares. Y el trabajo superó al trabajo del Ejecutivo Nacional. La labor pastoral fue considerada por el New York Times la labor más agotada, más desgastante del ejercicio laboral norteamericano, si se hace con el rigor bíblico. Porque la gente quiere Spurgeon el domingo y quiere a Martin Lloyd-Jones en consejería y quiere a Donald Trump en la gerencia administrativa. Y quieren tener, y si el pastor es pobre, ¿será que no tiene fe? Y si se enferma, no tiene unción. Son muchas las cargas, las evaluaciones, las culpas falsas que se pueden agregar. Y Pablo les está diciendo eso. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar en otras actividades que no sean las ministeriales. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Lo que está diciendo Pablo es lo que luego va a explicar categóricamente. Yo puedo participar de los bienes de mi trabajo. Y miren lo que dice acá. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Lo acabamos de leer en Malaquías, en Ageos y en Ezequiel. En Ezequiel le habían dicho que el patrimonio del templo era para el sostenimiento de esa tribu sacerdotal, de la élite sacerdotal y del mundo de los levitas. Ahora miren esto, porque en la ley de Moisés dice, está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Si estoy compartiendo la palabra de Dios, si estamos sembrando vida, extendiendo vida, es gran parte que se siegue lo material para el sostenimiento de la labor ministerial. Pablo está diciendo todo esto a sus detractores. Y usted podrá decir, y él les anticipó, Pablo está enseñando esto para que hagamos eso con él. Y miren lo que les va a decir acá. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no nos hemos usado este derecho, sino que soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Eso no lo demostró el texto de Ezequiel y luego en Números y Levítico lo demostraré la semana que viene. Y miren lo que dice Pablo. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca hasta mi gloria. Y Pablo, antes de recibir de una iglesia mezquina, se puso a hacer carpas para mantenerse. Le dijo, para que aprendan.
porque se están privando de una bendición al no hacer las cosas a la manera de Dios. De mí se va a encargar Dios. Y Pablo era de malas pulgas, ¿sabes? No tenía misericordia ni con él mismo, porque él decía, si un ángel del cielo o aún yo mismo anunciara un evangelio diferente, el tal sea anatema. Métanme en el bojote del juicio a mí, si yo estoy haciendo las cosas también mal. Pero entonces Pablo aquí le sale al frente a sus detractores. Quizás tú estás diciendo esto es para sacar provecho económico de los corintios. Y él dijo, no señor, no les voy a agarrar nada, a pesar de que tengo derecho de hacerlo, para que nadie desvanezca esta gloria mía. Después les pide perdón en 2 Corintios y hace las paces en 2 Corintios. Pero no lo está diciendo con ese propósito, sino con otra propósito. En el capítulo de Corintios, no voy a seguir hablando de esto porque ya la semana que viene lo explicaremos, pero uno de los pasos fundamentales para la prosperidad, ya lo hemos visto, porque Dios bendice al dador alegre. 2 Corintios capítulo 9, el mismo capítulo, pero en 2 Corintios, Pablo lo recuerda a la misma iglesia que tuvo que reprender en la primera carta. Y lo dice así, capítulo 9, verso 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Yo aquí me opongo a la visión de pastores que le quieren meter la mano en el bolsillo a la gente. Y cuando usted cobró y van a la casa y van a buscar, yo no creo en eso. Yo creo que ese es un asunto de usted con Dios, eso no es asunto mío. El asunto mío es exhortarlo y ya lo estoy diciendo. Y por eso Dios me reprendió, porque estos temas yo no los había hablado por temor a confundirme con algunos de los que mercantilizan con el evangelio. Pero nadie tiene que confundir eso, solamente los que no han creído malinterpretan esta realidad doctrinal. Lo cierto es que tiene que ser como de generosidad, no por imposición. Eso no debe surgir como si no Yo llegué una vez en una iglesia donde había un cartel que decía, este dio, este no dio, y estaban como en las juntas de condominio. ¿Qué es eso, Dios mío? El que nos visita dirá, pero esto es una iglesia o es una junta de condominio, ¿qué es esto? Este dio esto, este dio tal, entonces el que dio poco se siente menos, y el que da más se siente dueño, porque el que paga la fiesta pone la música. Y uno dice, Dios mío, así se gestiona. No, porque el que dio ya no es dueño de lo que dio. Es más, no era dueño ni antes de darlo. ¿Cuánto más cuando lo consagró al Señor? En el antiguo pacto, si tú querías sacar algo del templo después que lo habías dado, tenías que dar 3 veces el valor de lo que habías dado. Había que redimirlo. Por eso el que da más o el que da menos, no importa. Y Jesús paró la caravana. Ustedes dieron, estaban en unas ofrendas y les dio una lección. Mira, esta dio, esa blanquita que dio, ella dio más que todos los ricos de aquí. ¿Por qué? Porque los ricos dieron de lo que les sobraba. Ella dio de lo único que tenía. Así que realmente lo que importaba era el desprendimiento, el desarraigo, la confianza, la certeza de que el Dios del mañana la sostendría en su mañana. Ella dio más que todo el resto. Así que poner una cartelera para hacer una exhibición administrativa es un acto de incredulidad pastoral. Yo voy a extorsionar a la iglesia poniendo en una cartelera quién dio y quién no dio para que aquí aprendan. Y yo lo que voy a oxigenar es un espíritu legalista y fariseico, si yo hago eso. Yo sé que esa es una práctica muy común aún de iglesias bautistas y de muchas iglesias, pero la Escritura nos dice, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Se da cuenta que sí hay una vinculación entonces? Miren, mis queridos hermanos, ¿usted se ha comido el chocolate Hershey? ¿Usted ha probado Johnson & Johnson, los artículos de Johnson & Johnson? ¿Ha usted probado, y por supuesto hay tantos eventos, la Procter & Gamble y un conjunto de empresas, incluso los Rockefeller?
Llegaron incluso a reconocer que el fundamento de su prosperidad estuvo Rockefeller, el padre, el primero, no esta cuerda de bandidos que hoy están agendando y promoviendo la agenda globalista. El que le dio origen a esta familia decía: yo nunca hubiera ofrendado mi primer $1.000.000 si antes mi madre no me hubiera enseñado a ofrendar el dólar que tenía que llevar para la iglesia. Porque si Dios lo prospera a usted mucho y usted dice: si llevo esto es mucho, y eso no es asunto suyo. Ya eso es un tema que el Señor de disciplina financiera, y la forma en la que Dios luego le dará uso a eso, de alguna manera no es competencia del oferente, es competencia del Dios que preside la asamblea. Y en este contexto, por eso Pablo tiene que recordarles: si tú lo haces con generosidad, Dios con generosidad, porque ¿qué hace usted si usted tiene un buen trabajador? Usted le confía un celular, se lo trató bien, le va a dar otro más. Administrame más aún de lo que te di. Pues los buenos mayordomos, Dios les da más aún para que administren la propiedad divina. Y es interesante ver que el que siembra segará escasamente, también generosamente también segará. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Insiste que esto no es un tema de imposición, de arbitrariedad pastoral, de regañate, el ejercicio punitivo, coercitivo de utilizar el púlpito para manipular gente. No, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra. ¿Quién le dio semilla al que siembra? Dios. Y pan al que come. ¿Quién le da pan al que come? Dios. Por eso nos enseñó a orar por el pan nuestro de cada día. Y sigue diciendo: proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Se da cuenta que en el Nuevo Testamento también se habla de finanzas? Principio número 1, honra a Dios con tus bienes. Es una manera de darle la prioridad a tu Dios y de decir: sí me importa lo que tú comisionaste en tu iglesia. Voy a honrarte porque después de todo he entendido que yo lo que soy es un mayordomo de tu propiedad. Nada es mío, todo es tuyo. Pues muchos de esos empresarios, como fue el caso, en este caso de Hershey, de ese chocolate espectacular, ahora ellos viven con el 10% y le dan el 90% de sus ingresos a la obra misionera internacional. Miren cómo, a discreción ya del oferente, no tenemos una norma legalista, tenemos un criterio que ahora obra por la generosidad y la gratitud de un corazón realmente renacido. Segundo punto, trabajo duro. Y este principio usted lo puede conseguir en Proverbios capítulo 3, verso 9. Proverbios capítulo 3, verso 9. Aquí el Señor les está diciendo que también la diligencia es un fundamento esencial de la prosperidad. Miren cómo lo dice el Señor. Bueno, ya lo habíamos dicho, perdón. Proverbios 27, 29. Disculpen, ando sin lentes y ya pelé la trilla, como dicen. 22, 29. Dice así la palabra del Señor. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? El Señor, mis queridos hermanos, espera de ti diligencia. ¿Será un precepto solamente para la dimensión profesional? Miren lo que dice en Josué, por favor. Josué capítulo 1, el Señor le dio instrucciones categóricas al pueblo de Dios y a Josué particularmente. Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que daría a ellos. ¿Dios iba a abrir las puertas? Les pregunto yo a ustedes. Claro que sí. Dios iba a abrir puertas de provisión para tomar conquista de la tierra prometida. Pero puso como antecedente, como testimonio de fe, el esfuerzo y la valentía. Vas a tener que esforzarte y ser valiente como un testimonio de fe, de que yo lo voy a hacer. Y por eso estás empeñado en trabajar diligentemente, porque sabes que yo voy a abrir la puerta. Y insiste nuevamente en el verso 9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Tiene usted algún proyecto profesional? ¿Tiene en agenda algún proyecto de emprendimiento? Pues querido hermano, esfuércese, sea valiente, ponga a las manos del Señor su proyecto y espere que Dios abra puertas de bendición en este 2023. Celebre la grandeza de su Dios. Honra a Dios con tus bienes. Trabajo duro. Y qué bueno es que usted tenga su propio negocio. Qué bueno es que usted tenga un emprendimiento personal. Aún en economía, los economistas dicen que uno de los fundamentos, en este caso del crecimiento económico, es la diversificación económica. Que usted no solamente tenga una actividad económica, sino que tenga varias actividades económicas, y por eso es importante el emprendimiento privado, que usted pueda emprender algo y tener su propio negocio. Después de todo, miren lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 11. En Primera de Tesalonicenses, Pablo hace unas recomendaciones interesantes, ¿verdad?, a esta preciosa comunidad de Tesalónica. Capítulo 4, verso 11. Y dice así la palabra del Señor. Y que procuréis tener tranquilidad. A mí me encanta este verso. Hay que procurar tener tranquilidad. Y es que, hermano, usted no puede trabajar en un contexto de hostilidad social. Por eso el fundamento del Estado, como lo diría, en este caso no Gramsci, fue la tesis de Thomas Hobbes en el Leviatán, es que el Estado debe garantizar el clima de seguridad. Por eso él tiene la hegemonía de la violencia. Tenemos que garantizar que el delincuente no me robe, tenemos que garantizar que mi propiedad se respete, tenemos que garantizar que el libre tránsito sea garantizado. Bueno, y cuando el Estado no cumple con esto, desde una perspectiva hobbesiana, en su Leviatán, el Estado pierde legitimidad, porque necesitamos tranquilidad para la prosperidad, necesitamos estar seguros. Pablo lo dice, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Se está dando cuenta esta recomendación práctica del apóstol Pablo? Monte su negocito y ocúpese en él. ¿Usted sabe hacer buenas arepas? Pues lúzcase. Monte su arepería y hágalas de chicharrón, hágalas, métale iguana, conejo, póngase creativo. Y si no quedan bonitas al inicio, después van emparejando la cosa. Usted va a ser como el muchachito que vendía mamones dulces, y andaba con la cara arrugada, mamones dulces, y se lo probaba, ¿y cómo está? No, dulcísimo, y le iba a dar una parálisis facial, muchacho, pero los mamones estaban dulces. Usted va a vender sus arepitas, monte su negocio, compre y venda. Mis queridos hermanos, ya vamos a ver cómo la mejor forma de ahorro es la inversión. Pero monte su negocio, diversifique la economía. Yo en este momento con mi papá estamos tratando de rehabilitar la empresa de mi abuelo, que fue la producción de harina de plátano. Y estamos viendo si podemos de alguna manera, mi papá es el único que quedó con vida, que sabe hacer ese tipo de producto, y lo vamos a empezar a hacer de nuevo. Mi esposa se consagró en una empresa, ahorita no la estamos pasando bien porque este último trimestre del año fue tremendo,
terrible en términos de inversión, no se vio movimiento comercial, pero gloria a Dios por ese emprendimiento. De alguna manera estamos buscando diversificar nuestras formas de economía para que usted no dependa de una única fuente, y mucho más si usted es empleado público. Cuando el proceso de inflación hoy lo tiene 3 veces con menos capacidad adquisitiva, usted tendrá que buscar espacios de diversificación. Busque su ropita y la vende, monte un tarantín de comida, haga sopas, haga empanadas, brinde servicios, productos y servicios, ocúpese en ellos, y ya el Señor nos prometió esto, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Nos dio una buena agenda. Una manera de honrar a Dios es a través del trabajo. Y los países del norte de Europa y del norte de América, mientras que el Vaticano le decía de México para abajo a la gente que el trabajo era una maldición de Dios porque Dios puso a trabajar a Adán después de la caída, los reformados dijeron: no, vos estás equivocado. Dios puso a trabajar a Adán antes de la caída y lo puso a trabajar cuando estaba todo bien. Así que el trabajo es una manera de darle gloria a Dios. Trabajo es honrar a Dios. Y yo honro a Dios a través de mi trabajo, y cada vez que sirvo a alguien, que atiendo a alguien con diligencia, que soy eficiente y diligente en mi labor, le estoy dando gloria a Dios, porque este es un precepto divino para mi vida. Y Él se compromete a hacer esto, trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Así que Dios lo mandó, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Si usted hace esto, según Pablo, no va a tener necesidad de nada. Qué bueno, ¿eh? Monte su negocito. Honre a Jehová, trabajo duro y tenga su propio negocio. Sólida red de contactos. Qué importante es para el crecimiento económico tener una sólida red de contactos. Y en el mundo de la retícula informática, esto se ha logrado optimizar de una manera extraordinaria. Usted puede darle a su emprendimiento y a su profesión, a su trabajo, a su actividad, una difusión sin precedentes desde la comodidad de su hogar. Y usted puede ofrecer todos los bienes y servicios que usted oferta a través de esta formidable retícula simbólica que son las redes sociales. Ahí usted tiene una manera, tiene usted una empresa, póngale sabiduría al asunto y móntese en una campaña de difusión mediática. Si usted hace un trabajo y usted se dice: pues que no me sale trabajo, es que la gente no lo sabe. Usted, si quiere triunfar económicamente, decía uno de los padres del marketing, si usted quiere que su negocio prospere sin marketing, es el equivalente a un tipo que está enamorado de una muchacha. Están en un cuarto oscuro y él dice: yo la estoy tratando de seducir. ¿Cómo? Le piqué el ojo. Pero si no te vio, no te vio. Y en publicidad lo que no se ve no existe. Usted no es que no cocinó bien, no es que su trabajo no sea bueno, es que no lo conocen. Usted necesita una sólida red de contactos. Y ya usted puede ver cómo el oficio y la presencia de Esther en la corte del rey Jerjes sirvió como un contacto formidable para darle un rumbo distinto a la nación de Israel. Como un contacto de José, a pesar de que no fue diligente, se acordó: chico, cuando estábamos en la cárcel, allá había un tipo que nos habló de un sueño, nos lo tradujo y mataron al panadero, como él dijo, y a mí me dieron libertad. Qué vergüenza, después de tanto tiempo es que me vengo acordando de esto. Pero cuando usted tiene un buen contacto, cuando tiene una sólida red de personas con las que usted puede contar, hay sin duda alguna mayor posibilidad de triunfo en términos estadísticos. Recuerden esto: todo esto sin la soberana providencia de nuestro Dios es estéril. Usted puede tener todo esto y si Dios no abre puertas, olvídese. Dios es soberano, pero procure con diligencia mantener una sólida red de contactos, una reputación impecable. Es otro de los criterios, mis queridos hermanos. Una forma en la que usted debe entender que debe trabajar es con una reputación impecable. La honradez, la solidez de su honradez viene a ser el criterio. Salmo número 1. Ahí usted tiene el salmo proverbial por excelencia. En el salmo número 1, el autor sagrado nos recuerda cuál es el fundamento de la prosperidad.
Miren lo que Dios está diciendo. Quizás tú te encuentras tentado a tomar caminos verdes para prosperar. Quizás tú dirás, me tengo que meter a corrupto para ser próspero. ¿Será que tengo que pensar como el mundo? Yo soy cristiano en la iglesia, pero en el trabajo tengo que comportarme de una manera distinta para poder sacar provecho económico. Y esto es lo que ha llevado a esta esquizoide concepción de la espiritualidad. Las cosas de Dios son de Dios y los negocios son los negocios. A Dios no lo metamos aquí. Dios no tiene nada que ver en el negocio. Pues usted salga corriendo de alguien que piense así. Porque ese tipo va a ser una trácala. Alguien que no quiera meter a Dios en el negocio va a hacer algo malo y se está escondiendo de Dios. No, es que yo no puedo llevar el negocio como Dios dice porque es una manera muy boba. No, usted haga la manera de Dios. Usted haga lo correcto y deje todo lo demás en las manos de Dios. Esa es una manera de honrar a su Dios. Se tiene que acabar esta visión esquizoide. En el trabajo yo no puedo hacer lo mismo que el pastor dice, porque si me pongo muy bueno, entonces esto va a la quiebra. No, ni tan calvo ni con dos pelucas, como dicen por allí. La perspectiva bíblica no es injusta, pero debemos de alguna manera entender que la benignidad, la bondad y la manera en la que Dios quiere que obremos nunca va a ir en desmérito del triunfo. Siempre va a ir a favor porque Dios bendecirá. Lo mejor que usted puede hacer es ponerse de acuerdo con Dios. Y miren cómo lo dice el salmista: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando este hombre que está permanentemente pensando en los valores, en los principios, en los preceptos divinos, este hombre que está bautizado en la palabra de Dios, porque usted cuando lee la Biblia las cosas salen distintas. Hermano, porque usted tendrá una perspectiva vertical de la vida, usted va a empezar a pensar como Dios. Y déjeme decirle algo, toda tu vida en última instancia son decisiones que has tomado. Tú tomaste decisiones. ¿Con quién te casaste? ¿A quién vas a servir? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Qué estudiaste? ¿Qué decidiste hacer moralmente con tu vida privada? Tu vida son tus decisiones. Y alguien que está penetrado, que está bautizado, que está saturado de la palabra de Dios, va a tomar buenas decisiones. Por eso el que medita en la ley de Jehová de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A su nombre sea la gloria. Mire por qué usted debe meditar, pensar como Dios. No, yo voy a quitarle 200 gramos a este kilo. Y no, ¿y cómo después le llevo al pastor una ofrenda si yo no saco estos 200 gramos? Entonces, estás deshonrando a Dios en tu trabajo y después vas a llevar una ofrenda ignominiosa. Eso es como, esto se parece, mire, la corrupción económica es algo tan serio. Una vez, pastor, tengo que confesarle un pecado. ¿Cuál, hermano? Me he jugado la lotería. Tanto sinvergüenza, usted jugando juegos de azar. Qué vergüenza para un cristiano, y usted que es diácono de esta casa de oración. Usted está en disciplina. Qué vergüenza un cristiano. No, y tengo 10 billetes de lotería, mire todo lo que tengo. Dios eterno, se va a acabar el mundo, Cristo viene, todo lo que nosotros, ¿sabe cómo es? Qué barbaridad. Y él le dice, pero hermano pastor, tengo un problema. Me gané la lotería y me he ganado más de 5,000 millones de dólares. Y no sé si traer los diezmos o no para el templo. Y el pastor emparejó y se acomodó el flu. Y dijo, ¿cómo? ¿Ganaste la lotería? Sí. No, tú estás pasado de sinvergüenza. Además de que jugaste la lotería, no te vas a traer los diezmos al alfolí, chico. Ah, ahí sí es bueno jugar azar. No. Eso es como si una prostituta dice, voy a llevar los diezmos de mi oficio sexual. O el ladrón que dice, le voy a llevar de esta mercancía robada el diezmo al Señor o la ofrenda al Señor. Dios no ve con agrado eso.
Y ese sacrificio no lo aprueba Dios. Usted, el sacrificio que Dios aprueba es el sacrificio que en privado se forjó en integridad y en honradez. El que no anduvo en el consejo de los malos, ni en el camino de los pecadores, y mucho menos se sentó en la silla de los escarnecedores, sino que aquel que está, como dice luego el profeta Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. A su nombre sea la gloria. Así que ese shalom bíblico va más allá de la tranquilidad, sino también del bienestar integral del que se ejercita en la honestidad y en la integridad espiritual. ¿Quiere usted entonces prosperar a la manera de Dios? Honra a Jehová con sus bienes, trabajo duro, debes tener tu propio negocio, una sólida red de contactos, reputación impecable como la del salmista en el Salmo 1 y por último, cultiva tus conocimientos. La manera en la que es interesante observar, mis queridos hermanos, que aún los impíos han reconocido esto. Y el pueblo de Dios, se lo decía yo a la convención de pastores esta semana, estamos con unas tesis, nosotros, decía el doctor Pablo Alberto Deiros, tenemos cierta resistencia por la intelectualidad, porque los evangélicos tenemos un espíritu antielitesco. Como la mayoría de nosotros venimos de sectores populares, de baja condición, todos casi nosotros venimos de sectores populares, tenemos los resentimientos que les son propios de resistencia a las grandes élites económicas y culturales. Y entonces cuando nos hacemos cristianos, creemos que cualquier forma de esplendor social o académico lo vemos como con cierta rechazo. Yo tengo un amigo que dice, el versículo que a mí más me gusta es este, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y yo le digo, ¿por qué más te gusta? Porque a mí, y yo lo que puedo percibir es que a él le molesta a la gente que cultiva el conocimiento. La letra mata, el espíritu vivifica. Otra exabrupta manera de leer la Biblia. Y la letra mata no es conocimiento, mi querido hermano. La letra es la letra de la ley, porque por las obras de la ley nadie podrá ser justificados, porque es maldito todo aquel que se pretende justificar por las obras de la ley. Mas por la ley del Espíritu, justificados pues por la fe, yo me encuentro para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es un voto de analfabetismo en el que el Evangelio nos está invitando. Y incluso los impíos han tenido que reconocer lo que Michel Foucault luego diría en la arqueología del saber, es algo interesante. El saber es poder. El que sabe decide. El saber tiene una equivalencia sociológica y si usted se da cuenta, la gente que administra el conocimiento en su dimensión más excelsa son los que están gerenciando el mundo en este momento. Vea, y con esto les quiero decir algo. ¿Saben por qué la comunidad árabe no puede superar a la comunidad israelí? Los árabes tienen más dinero, más recursos y tienen petróleo. Miren, ese que le puso la batica a Messi. ¿Usted vio eso? Yo dije, ese tipo debe tener más cobre que Julio Iglesias. Ese tipo, muchacho, imagínate. ¿Cómo fue Qatar para el Mundial? Yo compré el Mundial. Compró el Mundial, él hizo la fiesta y puso la música. Mi equipo va para el Mundial. Y Qatar jugó. Naguará, eso fue como le preguntó Superman a Batman, ¿y cómo lograste el crédito? Compré el banco. ¿Cómo lograste esto? Compré el banco. Naguará, yo me hice dueño del partido y le voy a poner la batica a Messi, muchacho. Esa gente tiene demasiados recursos, caminan sobre petróleo. Allá las mujeres de servicio andan en Mercedes-Benz. Ustedes ven cómo vive esa gente, no les falta, es excesiva la opulencia. ¿Por qué no tienen más esplendor que Israel? Israel es el país per cápita con mayor número de premios Nobel del mundo. Y el activo más importante de Israel no es el petróleo, ni los metales preciosos, ni la minería, ni los recursos, es el conocimiento. Y resienten y crujen los dientes como un país que está en un desierto pedregoso está reverdeciendo.
¿Y por qué esas cosas suceden? Miren cómo lo explicaba Oseas en el capítulo 4, verso 6. Mis queridos hermanos, aquí tenemos una exhortación solemne. Capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por tanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí conocimiento, está hablando de conocimiento espiritual. En rigor exegético, el conocimiento del que nos habla Oseas es el conocimiento bíblico. Pero es que el conocimiento bíblico podemos tener aplicaciones también hermenéuticas, porque esto es lo que la hermenéutica nos enseña, no solamente a sacar el sentido gramatical histórico del documento, sino que ver qué aplicación le puedo dar. Y esto es lo que Henry Ford dice: si usted quiere que su empresa prospere, forme a sus empleados. Y le decían los otros gerentes: pero si tú formas a los empleados te van a montar un negocio que después es competencia. Y Henry Ford le dijo: yo prefiero asumir ese riesgo a tener un ignorante en la empresa. Si la formación te parece costosa, prueba con la ignorancia a ver si te va mejor. Fórmalos, equípalos, prepáralos, dale las herramientas, ayúdalos a crecer y tu empresa también va a crecer. Así que mientras tú te ocupas de todo esto, ocúpate en el conocimiento, y el libro de Proverbios está lleno de ese maravilloso precepto. Si usted me acompaña a Proverbios capítulo 3, usted va a ver el cántico de exaltación que Dios hace a la sabiduría. Después que dice todas estas cosas, y después que Dios nos da consejos para nosotros aferrarnos a su gloriosa palabra, miren lo que nos está diciendo. Después de que nos dijo que honráramos con sus bienes, vamos a leer el capítulo 3 después del verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Me vas a honrar con tus bienes y yo me voy a encargar de bendecirte. Y después dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de tu corazón, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. La sabiduría se puede adquirir, hermano. En lugar de resentir no tenerla, Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el que la da abundantemente y sin reproche. Pero pida teniendo fe, no dudando, porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada de un lugar a otro, y el que piensa que va a recibir algo del Señor así, no ha entendido la fe. Lo que le está diciendo es que es bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más precioso es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y a su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. La sabiduría espiritual sin duda es la protagonista de estos versos. Pero nos está diciendo algo aquí el Señor. El conocimiento, la sabiduría, sin duda alguna, va a tener ventajas incluso sobre la obtención de recursos. Necesito que Dios me dé luz. Necesito que Dios me dé dirección. Y qué bueno es cuando usted hace lo que se pone creativo y ya usted se da cuenta: oye, chico, hicieron un aire acondicionado que costaba 100 bolívares, un ejemplo, enfría el equivalente a 5 toneladas, y ahora yo aprendí a hacer una manera distinta en el que un aire con menos consumo puede enfriar el doble de lo que enfriaba aquel. ¿Quién cree usted que va a ganar en el mercado? El más eficiente. Y usted no se puede poner bravo: no, hombre, yo después de todo lo que trabajé y prefirieron aquel. Claro que lo van a preferir aquel porque está dando más eficiencia, pero eso lo logra cuando te ejercitas, te preparas y perfeccionas la labor en la que te has consagrado. Así que, mi querido hermano, tenemos un cóctel de realidades que a grandes rasgos la Biblia también respalda. Honra a Jehová con tus bienes y Dios se va a comprometer en bendecirte. Trabajo duro, ahorra e invierte.
Porque la mejor manera de ahorrar es cuando tú inviertes. No que agarras un dinerito, me voy a comprar el iPhone 12 para que la gente cuando me vea me envidie. ¡Qué estupidez, Dios mío! Cómprese el más barato y lo que le sobró, cómprese en un activo que le va a permitir comprar el 11, el 14, el 23 si le da la gana después. Pero en lugar de comprarse estupideces para hacer ostentación de estatus, para ostentar estatus, inviértalos. Inviértalos en algo que sea productivo, en algo que pueda multiplicarse posteriormente. Fíjense que una de las maneras, si hoy quisiéramos comprar este edificio, como iglesia, muchacho, no tendríamos manera de comprarlo. No hay forma. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Dijimos, no vamos a guardar el dinero, vamos por poquito que sea, compramos un bloque, compramos un cable, compramos un aire, compremos lo que tengamos que comprar, invirtamos y de alguna manera sabemos y entendemos que miren, lo bueno de los inmuebles es que cabalgan sobre la curva de la inflación. Y este mueble nunca será vendido porque así lo instituyó nuestra acta constitutiva. Este es un templo consagrado al servicio del Señor. Pero lo interesante es que si usted invierte en inmuebles, la curva de la inflación cabalga por encima. Nunca los inmuebles tendrán menos valor, siempre cabalgarán por la curva de la inflación. Mientras que si usted se compra un celular, en el siguiente momento que usted lo empleó, ya tiene menos valor. Monte su negocito, tenga una red de contactos, tenga una reputación impecable, cultive sus conocimientos y perfeccione su labor trabajando con excelencia y lo número 1, encomienda a Jehová tu camino y que Él abra las puertas de provisión y de bendición. Y yo estoy seguro que Dios sin duda alguna nos dará un horizonte maravilloso de labores si nosotros cumplimos su precepto en esta dimensión. ¿Cuántos de alguna manera se sienten inspirados y desafiados a emprender esta agenda? Pues póngase de pie y vamos a orar para que Dios bendiga nuestro 2023, para que Dios pueda permitirnos poner por obra todos estos preceptos y usted pueda ocuparse de sus negocios y bendecir a su familia. Amén. ¿Cuántos así lo creen? Mundo, están como desganados. ¿Cuántos esperan que así sea y que Dios abra puertas de bendición? Pues celebre y glorifique el nombre de su Dios. Levante sus manos al cielo y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Oremos al Padre para que esto sea así. Discúlpeme lo extendido, pero como este es un tema que se presta a muchas malas interpretaciones, no quería todavía dejé muchos cabos sueltos. Pero quiero que oremos y clamemos a Dios por esta provisión. Maravilloso Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu tierno amor, misericordia, tu cuidado en nuestras vidas. Hoy en este día, precioso Rey, queremos encomendar nuestras labores, nuestras preocupaciones. Tú conoces lo más íntimo de nuestro corazón. Muchos nos hemos entretenido en agendas, en preocupaciones terrenales que desvían nuestros sentidos a nuestro auténtico objetivo que eres tú, Señor. Tú conoces que como padres tenemos la responsabilidad de proveer, porque tu palabra dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo te pido de que tú nos des sabiduría, que tú nos des conocimiento, que tú nos des la destreza, la pericia, la visión, la perspectiva necesaria para poder, oh Dios, poner y honrar este principio de ocuparnos en nuestros negocios, de poder trabajar con nuestras manos, de poder también bendecir al desvalido y al necesitado, de poder honrarte, oh Dios, con nuestros bienes y cumplir tu precepto, de poder incluso honrarte con nuestros bienes, Señor, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo pueda llevar gloria a tu precioso nombre. Bendice a tu pueblo, Señor. Prospérales, bendíceles, abre puertas de bendición.
Multiplica sus fuerzas, oh Dios, y que no falte nada en sus despensas, que toda suerte de granos y de bienes les acompañen, que ellos nunca desvíen su corazón por su prosperidad y que siempre la causa eficiente y el motivo de su adoración seas tú. Por eso yo te digo, querido hermano, que Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario, querido hermano, y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová, hermano mío, todas tus peticiones, porque estos confían en carros y aquellos en caballos, mas la iglesia Alfa y Omega en tu nombre confía. Y tu pueblo dice: amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a su precioso nombre? Confiemos, obremos, trabajemos y esperemos que Dios lo hará. Que Dios me les bendiga y disculpen lo extenso.